Otra semana, más resultados que las empresas nos están entregando. SMU, que está tapando mi cara. Falabella Ripley, Mall Plaza, Hapag Lloyd, asociado a Vaporcita y otras empresas que también son bastante interesantes. Así que tenemos muchas líneas en estos estados de resultados que leer, que descifrar, así que no perdamos más tiempo. Comencemos. ¿Cómo está toda mi gente buena para forrarse? O quizás no tanto, ha estado difícil el IPSA. ¿Cómo están, chiquillos? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Les traigo otro video con lectura de resultados, viendo cómo les está yendo a las empresas chilenas. Empresas que han presentado buenos resultados, malos resultados, da lo mismo como lo mires y la bolsa ha estado bajando. Ha estado difícil el IPSA este mes. ¿Será racional o no estos movimientos? No tengo idea, eso ya lo define Don Mercado. Nosotros venimos aquí a aprender a leer estados de resultados. Así que vamos a partir rapidito, pero lo siento, chiquillos, antes el disclaimer. Recuerden que el fin de estos videos es netamente educativo e informativo. Educativo para enseñarles cómo leer estos estados de resultados, sepan a qué corresponde cada una de las diferentes líneas, e informativo para que sepan cómo les está yendo a las empresas de su interés. No es para nada objetivo mío influir en ustedes o que determinen si es conveniente o no invertir en estas acciones. Además de los estados de resultados trimestrales, tenemos que tener en consideración un montón de otros parámetros. Margen de seguridad, entendimiento de la empresa, valoraciones que uno esté dispuesto a pagar, análisis de la competencia, estilo de inversión y un montón de otros parámetros. Los estados de resultados por sí solos no son buenos para determinar si es conveniente o no invertir en un instrumento. Así que ya saben, chiquillos, sean responsables, tomen decisiones de inversión de acuerdo a su propio criterio. Dicho todo eso, chiquillos, vamos a partir con SMU, los holdings de los supermercados Unimark. Así que antes de partir, un vistazo rápido al razonado para ver más o menos qué se nos viene con SMU. ¿Qué les remarqué aquí? Ya nos están diciendo que todavía tenemos un contexto de consumo débil. Y esto es una realidad nacional. Con esto que estoy leyendo ya sé que los resultados vienen ligeramente más bajos, ligeramente más altos o iguales. Tenemos crecimiento porque están abriendo más tiendas. De hecho aquí lo hice, 8 tiendas en Chile y Perú. Dice que llevan 28 si suman las del 2023. En general en esas tiendas hay crecimiento. Hasta ahí estamos bien, pero fíjate lo que me está diciendo aquí. La disminución del margen bruto. Ya sabemos por dónde van a ir los números, a pesar de que estamos hablando aquí a 9 meses. Refleja un cambio de mix de venta, dado el mayor peso de los productos básicos. Aquí podemos ver claramente cómo se está traduciendo la debilidad de la economía, que la gente no tiene plata, que le está costando mucho llegar a fin de mes, cómo esto se ve reflejado en una empresa de este tipo. Una empresa que sí es defensiva, que es muy difícil que llegue a perder plata, pero eso no implica que se te compriman los diferentes márgenes. Fíjate acá los gastos operacionales, están diciendo que se vieron golpeados por alza en el salario mínimo, por incremento en las tarifas eléctricas. Ya sabéis que se te van a seguir comprimiendo los números, sin leer todavía los estados de resultados. Y ya siguiendo abajo te das cuenta que está el comportamiento trimestral, y sin hacer una lectura muy rápida ya te das cuenta que los números están negativos, en paréntesis. Así que veamos si es verdad, pues vámonos a la parte de abajo. Aquí lo tenemos, creo que esto es 1,3 pesos por acción versus los 1,9 del trimestre comparable del año anterior. En efecto, aquí lo estamos viendo en TIKR, ya están cargados los datos. Efectivamente era 1,3 y la tendencia es clara, pues fíjate cómo del 2022 que alcanzó el pic de utilidades, dado los IFE, dado los retires, dado que estaba muy estimulada la economía, fíjate cómo ha ido bajando. Y fíjate cómo el único trimestre negativo fue en plena pandemia. Y es algo esperable de este tipo de empresas, como les digo, defensivas, que cuando la economía está lenta no es que pierdan plata, sino que se le comprimen los números, pero siguen ahí, siempre positivos. Ahora estamos viendo el comportamiento trimestral bajando a 1,3. ¿Será que son los números normales? ¿Será que alguna vez va a volver a los 3,7, 3,8, 4, 5 que veíamos en estos trimestres muy buenos? Bueno, si ampliamos un poquitito la mirada a un año, a cuánto ganaba el supermercado en un año, veíamos que ganaba 3 pesos, 5 pesos, 5, 6. 2021 y 2022 empezaron a crecer bastante, ya sea por la inflación, por los retiros, mucho consumo, no lo sé. Pero ya con esta bajada en los beneficios trimestrales ya estamos viendo que está un poco volviendo a eso. Por lo demás no tomaría tanto la utilidad por acción, me fijaría más en el flujo de caja libre, porque SMU, como lo decía, el razonado está con mucho plan de crecimiento. Entendiendo el contexto, entendamos si estos números son buenos o malos, pues veamos qué le está pasando a SMU. Tal como te lo decía el razonado, margen bruto ajustándose ligeramente. Venden más, sí, pero también prácticamente le sube lo mismo los costos, raya por la suma, esto es casi lo mismo. Fíjate a 9 meses también, el mismo número de ganancia bruta. ¿Cuál es el problema? Tal cual te lo decía SMU, que los costos administrativos aquí, los gastos operativos, te suben. Y si la ganancia bruta se te mantiene, obviamente aquí la ganancia antes de impuestos que estamos viendo se te va a comprimir. Costos de distribución subiendo un 10%, de administración subiendo, no sé, un 20%, no habría que calcularlo. Otras ganancias ajustándose, aquí un número que le va a ayudar. Ingresos financieros siendo positivos. Costos financieros también subiendo los intereses de la deuda.
unidades de reajuste que también la parte contable golpeándole. Aquí el ítem principal, el número más relevante es este de acá, los gastos de administración, que te lo estaban diciendo en el razonado por tema de ajuste del salario mínimo. Entonces tú vendes lo mismo, obviamente el negocio te cuesta operarlo, te sale un poquito más caro, se te comprime el margen como te digo. Y ojo aquí, dato revelador. Ocupando impuestos diferidos, o sea, llegaste a estos 1,3 pesos por acción haciendo el truco de los impuestos diferidos. El año pasado teníamos un escenario más normal, gana plata, paga impuestos. Entonces estos 1,3 de acá vienen con un poquito de maquillaje, po. Complicado el rubro. Y aquí tienes el claro ejemplo de cómo el comportamiento en bolsa de SMU va a ir de la mano directamente proporcional, más temprano que tarde, con los beneficios, del comportamiento de los beneficios. Fíjate cómo la tenía ahí en 180 y tanto en mayo y ya la tenía en 140 y tanto en noviembre. ¿Por qué? Porque fíjate cómo han ido los beneficios. Y si tenéis detalles como esto, que más encima estáis ganando menos y ocupáis impuestos diferidos, ¿dónde lo tengo? Aquí está. Complicado, la verdad. Veamos si los flujos nos dicen otra cosa. Flujo operativo. Fíjate cómo es ligeramente superior que el del año pasado. Y esto va muy en línea con lo que acabamos de ver en el estado de resultados 9 meses. ¿Qué tenemos luego? Flujo de la inversión. Cubierto por la operación, sobre todo el CAPEX. Y aquí tenéis CAPEX de mantención y de expansión. ¿Por qué lo digo? Porque sabemos que Unimark está creciendo. SMU está aumentando los supermercados, como lo decía el razonado. Tiene compra de intangibles, que también las podríamos pasar por CAPEX. Dice compra de participaciones en no controladoras. También podríamos verlo como parte de la inversión. Como el CAPEX, quiero decir. Y todos ellos, fíjate acá el flujo, cubierto por la operación, así que hasta ahí súper bien. ¿Y qué hace con el resto de plata que le queda? Veamos. En la financiación no mucho, la verdad, porque fíjate cómo está pidiendo más o menos 180 mil millones de pesos en deuda nueva, pero pagando solamente 86 mil, aumentando la deuda más o menos en 100 mil millones de pesos. Pago en arriendo más o menos que se le mantiene, dividendos también disminuyéndolo un poco, e intereses también subiendo ligeramente, es muy en línea con lo que veíamos en el estado de resultados. Entonces, estoy ganando buenas lucas, estoy aumentando mi caja pidiendo más deuda. Y aquí tengo por la posición de caja al final del día. Es casi el doble que el año pasado. Y no esperes que esto te lo vayan a dar en dividendo, no, si tiene que ver con el plan de expansión que tiene SMU, plan de crecimiento. Entonces cuando uno ve estos números, los flujos que no están influenciados tanto por los temas contables, ya te vuelve un poquito el alma al cuerpo, porque sabéis que la empresa está generando buenas lucas, está invirtiéndola bien, está manejando el tema de la deuda, tiene un plan de crecimiento que está bien ejecutado si uno se ve el historial de los últimos años. Tocaría hacer aquí un poco la pega manual, sacar el flujo de caja libre, ya sea la fórmula rápida, flujo operativo menos CAPEX, o la fórmula más larga que le evita menos los intereses, menos lo, ya ni me acuerdo, lo voy a dejar por aquí puesta, que es un poquito más larga, un poquito más densa. Quizás valorarla por esa forma va a ser un poquitito más fácil, porque como les digo, está medio el beneficio cuando hay tanta inversión se distorsiona un poquitito. Por ejemplo, les muestro el ratio PER que me arroja TIKR, que no sabría si creerle mucho. Dice que está hoy día a 12 veces beneficio, pero sabemos que los beneficios contablemente están muy afectados, digamos. Fíjate aquí como lo estamos viendo por EV/EBITDA, que me considera la deuda, que se ve un comportamiento más normal, pero fíjate el último trimestre cómo bajó de 12 veces a 3 veces. No sé si es por el cálculo del EBITDA que hace TIKR, por eso les digo, sale mejor calcular el flujo de caja libre y sacar este múltiplo, EV, flujo de caja libre. Y les digo esto porque no recuerdo si el porcentaje de conversión de EBITDA a flujo de caja libre es alto o bajo. Dependiendo de eso, nos serviría este múltiplo. De lo contrario, mejor ocupar otro. Así que SMU, si bien no son los resultados ideales, me parece que se está defendiendo bien ante el contexto actual. Aquí toca hacer harta pega manual, la verdad, para sacarle bien la foto. Quizás haciendo los números bien hechos de forma manual y sumado a la bajada que ha tenido en bolsa, quizás está en un punto interesante, ahí les toca a ustedes hacer la pega. Seguimos ahora con Mall Plaza, que recuerden, el análisis razonado no nos sirve, porque en este no nos habla de los FFO, que es la métrica principal en este tipo de industria. Yo lo hablaba en muchos otros videos, te da unos ratios muy bonitos y todo lo que queráis, pero no llegáis a los FFO. ¿Qué podemos rescatar aquí quizás? La deuda financiera neta patrimonio, no tanto el EBITDA, porque sabéis que es un número alto por la naturaleza del negocio, a pesar de que si la miráis está bajando, perfecto, pero si la veis por patrimonio, que es lo que vale en Mall Plaza, los malls que tiene, los activos inmobiliarios, también bajando. Así que ya te está dando luces que Mall Plaza está haciendo las cosas bien. Así que cuando nos vamos a la página de Mall Plaza, lo importante está aquí, release de resultados. Ese es el documento que importa. Y aquí sí lo tenemos más bonito, con una explicación más detallada, y llegamos al número que nos interesa, los famosos FFO.
A pesar de que aquí es por metro cuadrado, aquí está, FFO ajustado, la verdad. Oye, creciendo un 14% de un trimestre a otro comparable, muy en línea con lo que veíamos en Sencomol. Me parece que el acumulado 9 meses también creciendo un 13%, porque si tú te fijas aquí en la utilidad, que es la que te arroja típicamente el estado de resultados, creció un 1,2%, lo que pareciera ser bastante escueto. Así que vamos a leer el estado de resultados de por qué pudiera estar dándose esta diferencia. Me arrepentí, vamos a seguir en el razonado porque aquí mismo me da la explicación. Fíjate de cómo partiendo de la utilidad llegáis a los FFO. Entonces aquí vais entendiendo qué es lo que va pasando, dónde está la diferencia. Y ojo aquí, lo que es negativo te suma, por si acaso. Porque si toman este número y lo van restando, no les va a dar este número de acá, tienen que sumarlo, hacerlo a la inversa. Partiendo de la utilidad total, ¿cierto? Que estamos viendo acá, que ya sabemos que creció un 1,6%, ¿cómo llegamos a que el FFO nos subió casi un 14%? Depreciación, amortización, otro ingreso, otro gasto, parejito, monto poco significativo. La ganancia asociada prácticamente se mantiene, no va a ser mucha diferencia. Donde tienen la diferencia está acá, principalmente en diferencia de cambio y unidades de reajuste. O sea, el beneficio y la utilidad, dicho de otra forma, está muy castigado por temas contables. Ya lo vamos a ver en el estado de resultados. El FFO, que nos saca todo el efecto contable, que es un poco más limpio, que nos ve las luquitas en sí, fuera de esos efectos contables ya nos saca esta foto. ¿Cachai? Ya cachaste dónde está la diferencia, los temas contables. Por lo tanto, te gustan más estos números. Y si seguís leyendo el razonado con más calma, yo lo paso muy rápido, ya vais entendiendo de dónde nacen esos números. Mayor flujo de visitas, mayores ventas por metro cuadrado, mayores metros cuadrados disponibles. Aquí está la explicación bastante clara de por qué se están dando los números con Mallplaza, así que los invito a leerlo con calma si es que quieren entender bien, pero aquí está todo. Te lo describe por país, así que te permite sacar una foto muy clara. Entonces, a lo que vinimos, claro, el beneficio por acción prácticamente manteniéndose, subiendo ligeramente. Y si lo ves a 9 meses, pareciera ser que está disminuyendo, pero insisto, aquí lo que importa son los FFO. ¿Te sirve la utilidad por acción? Sí, pero mejor fijarse en la que importa. ¿Por qué? Porque fíjate cómo está ingresando más por el negocio. ¿Cuánto ingreso por los arriendos menos cuánto me cuesta? Que es prácticamente lo mismo. Perfecto, subiendo aquí más o menos un 10%, un poquitito más quizás. Gastos de administración creciendo bastante, pero aún así la ganancia operativa antes de los efectos contables y financieros subiendo. Perfecto. Ingresos financieros subiendo un 50%, buen manejo del efectivo. Fíjate como los costos financieros por la deuda prácticamente manteniéndose, subiendo muy poco. Y lo que veíamos en el estado razonado. Aquí están los efectos contables que te castigan mucho la ganancia antes de impuestos en este caso, pero que son eso, contables, no es platita que se te esté yendo del negocio. Pago de impuestos más o menos proporcional y llegáis a este número, a los 30 pesos por acción, y muy parecido a los FFO, lo que veía en el estado de flujo. Fíjate como el flujo operativo disminuyendo ligeramente, pero también ajustaron la inversión. Fíjate como el CAPEX disminuyó un poquitito, pero aún así, cubierto de sobremanera por la operación. Da lo mismo como medir los números. Ojo aquí, y esto es importante. Emisión de acciones. Acuérdense que hace poco Mallplaza hizo un aumento de capital para comprar principalmente los activos a Falabella, que es la misma dueña. Un poco para aliviar la situación financiera de Falabella, que Mallplaza tenía un poco más a la espalda para hacerlo. Lo vamos a ver después con Falabella. Entonces eso, fíjate cómo le posicionó muy bien aquí la posición de caja, que seguramente va a disminuir por la compra de activos. Yo creo que lo vamos a ver en el siguiente trimestre. Porque aquí al menos en los flujos de la inversión no vemos aquí del ítem que dice compra de activos. O quizás sí lo vemos, pero en una cuantía menor. Seguramente el cuarto trimestre este número va a estar más cargado. Pero ignorando un poquitito el tema del aumento de capital, fijémonos. 192 menos 45 ya le queda más o menos 140.000 millones de pesos. Con esos 140.000 que hicieron, pagaron préstamos por 40.000 casi. Han pagado dividendos. Los intereses se le mantienen más o menos. Jugando bien Mallplaza con sus lucas. Bien controlados los intereses de la deuda. Un aumento de capital que no le alcancé a hacer el video, pero que se veía bien perfilado. No les puedo dar más detalles lamentablemente. Con una estructura de la deuda que recién en 5 años se vienen los chorizos grandes que hay que refinanciar. Y pensé que no lo tenía Mallplaza, pero sí lo tiene. Fíjate aquí la última columna. FFO por acción. Estamos hablando del 2018 al 2023 y estamos viendo los últimos 4 meses del 2024. Fíjate, 88, 84, 40 la pandemia. Recuperó rápidamente en 2021, 84, 111, 131 y en los últimos 12 meses ya tiene lo mismo que el 2023. Por lo tanto, si el cuarto trimestre le va bien, ya lo va a superar. Mejorando el margen FFO, no, donde lo miré los resultados son muy buenos. Y en cuanto a valoración, no tengo actualizado los malls, no se las puedo mostrar la que tengo en Excel manual, no he tenido tiempo la verdad, así que me van a tener que perdonar. Les muestro solamente el ratio PER, que me arroja TIKR, y este me dice que está más o menos a 9 veces beneficios. Beneficios que ya sabemos están bien castigados, por eso es importante. Hagan su tablita Excel, saquen los FFO trimestral, anual, lo que ustedes estimen conveniente, háganlo con
Parque Arauco, con Sencomall, y ahí van a tener un ratio de valoración bastante más acertado de la realidad de los malls. Y en eso tienen que meter la juguera si les gusta la administración, si les gusta el plan de crecimiento, si les cayó bien el aumento de capital o no, compararla con otras industrias, quizás otras industrias están más baratas y a partir de ahí determinar si es una buena opción de inversión o no. Pero lo que son los resultados, bastante en línea con Sencomall, está bien dura ahí la competencia, haciendo las cosas bien los malls, la verdad. Seguimos con la joyita 2024 de Lipsa, la verdad, por la que ninguno da un peso, o al menos yo no da ni un peso, la verdad. Oye, vámonos con Falabella. Una Falabella que puede celebrar, está ganando plata, dejó atrás las pérdidas, a 9 meses también aquí ganando, creo que estos son 100 pesos y estos deberían ser 35. Una Falabella que ha tenido un rally desde más o menos los 2000 que me arroja aquí el precio de TIKR hasta los 3500, pero que si acotamos el gráfico los últimos 3 meses y a pesar de los resultados parece que no le han gustado mucho al mercado, ya la tenemos en 3300. ¿Será un tema puntual quizás de que ha bajado en línea con el IPSA? ¿Será que quizás ya llegó a su techo? Veamos los números a ver si encontramos alguna respuesta. Pero primero entendamos los 35 pesos que ya están cargados aquí en TIKR. ¿Es harto o es poco? Si uno mira para atrás, el 2022, 2023 horrible, con las pérdidas que le conocíamos a Falabella, si los vemos los buenos años de la pandemia, con los IFE, con los retiros que ganó mucha plata, 50 pesos, 70 pesos por trimestre, 78, trimestres que no fueron normales por todo lo estimulado que estaba la economía, no los podemos considerar como la norma. Y si nos vamos un poquitito más para atrás en la utilidad anual, ojo, ganaba 250, 200, 190, 120 en una bajada bastante clara por lo demás. Por lo tanto, si Falabella siguiera haciendo las cosas así de bien, ganara 35 pesos por acción todos los trimestres, estamos hablando que serían 140 pesos por acción al año. Ponele que quizás tiene trimestres mejores, 200. Ahí ustedes hagan los cálculos rápidos, básicos de servilleta en base a lo que crean. Pues si gana 140 al año, si gana 200, si gana 250, considerando que está a 3.310 el ratio PER que les da, ¿se le hace barato, caro? Ahí se las dejo. Oye, entonces veamos de qué son estos 35 pesos por acción, pues. Partiendo como siempre de arriba para abajo, chiquillo, la parte primero no bancaria, lo que es el mall y seguramente la parte que se anotan de Mall Plaza, aumentando la ganancia bruta, aumentando las ventas. Aquí lo vemos, están vendiendo más, les cuesta ligeramente más, se te amplía el margen. O sea, el negocio ya lo está haciendo bien, súper bien. Gastos de administración, creciendo pero no mucho, cubiertos totalmente por la ganancia bruta, así que hasta ahí súper bien. Costos financieros creciendo bastante, ¿eh? Las unidades de reajuste también pegándole bastante, pero si bien te crecen esos ítems, los otros se mantienen o disminuyen ligeramente, no te pegan mucho. Si nos centramos en los números grandes solamente, fíjate que igual por la utilidad antes de impuestos, muy diferente a la del año pasado, que viene todo de acá, po. Si mientras el negocio genere buenas lucas, es capaz de cubrir todos los costos operativos y te queda plata antes de impuestos. Y que luego del correspondiente pago de impuestos, que ojo, que el año pasado no lo veíamos, teníamos el uso de los impuestos diferidos y aún así, con esos impuestos, aún así teníais pérdida, teníamos un número de utilidad bastante limpio de Falabella. Eso es la parte no bancaria. Veamos cómo lo está haciendo el banco. Los intereses prácticamente se mantienen, ligeramente disminuyendo. Lo mismo las unidades de reajuste. Veamos las comisiones, la tarjeta CMR, todos los servicios que presta el banco, disminuyendo, más o menos un poquito menos de un 10%. Entonces ya sabéis que la parte principal del banco está ahí y un poquitito peor. Si lo vemos a 9 meses, exactamente la misma mirada. Aquí tenemos otro tipo de utilidades que si bien disminuyó, sigue siendo positivo. Lo que es la diferencia de cambio, me parece, pasó de un número negativo a uno por positivo. O sea, todo sumando. O sea, si bien el negocio está un poquito más flojo, los otros tipos de ingresos igual te van sumando. Y sobre todo aquí, lo principal, las famosas pérdidas crediticias que sí, sigue teniendo harto, pero bastante menos que el trimestre comparable anterior. Entonces no importa que el negocio bancario vaya ligeramente un poquitito más flojo. Si mejoraste con el tema de las pérdidas crediticias, si te dejan de deber más tus clientes, se te dispara aquí el margen, po. Y los gastos de los bancos en general son bien parejitos. Fíjate como el gasto personal, administrativo, te crece ligeramente. Y quizás aquí tenía un ítem que disminuye un poco más, aquí tenía el costo total, pero aún así, pues, todo lo que te gana el banco menos perder menos plata por tus clientes y manteniendo los costos operativos, cáchate, el banco duplicando sus beneficios. Y si lo veía 9 meses, mejoró bastante. No tienen que hacerlo maravillosamente en el banco, simplemente tienen que tener mejores clientes, y aquí lo estáis viendo, y eso te soluciona todo el problema. Por lo tanto, Falabella haciéndolo bien en todas sus líneas, no hay mucho que decir. El gerente que llegó nuevo a principios de año o a fines del último, haciendo la pega, ganándose el sueldo, así que bien los resultados de Falabella, pero le insisto, 35
¿Les parece harto o poco? 35 considerando lo que llegaba a ganar al año Falabella. 35 mirándolo de forma trimestral, que te permite saber cuánto podría ser más o menos el mejor trimestre que pudiera ganar Falabella, dependiendo si creen que va a haber crecimiento en Falabella. ¿Les parece que estaría cotizando un múltiplo razonable? ¿Que está cara? ¿Que está barata? ¿Creen que vaya a mejorar mucho más Falabella? ¿Creen que vuelve a empeorar? Sí, le vendió los activos a Mallplaza, está ganando lucas, por lo tanto está mejorando el EBITDA. Seguramente el ratio deuda neta EBITDA ha mejorado bastante en Mallplaza, veámoslo. Falabella tiene un apartado aquí en el razonado que me explica esos números. Aquí lo tenéis, pues. Fíjate cómo estaba con un horrible 8,2 el 2023, que explicaba mucho de por qué cotizaba lo que cotizaba en ese entonces, de lo bajó a 3,7. Claro, comparativamente con estos números está mucho mejor, pero 3,7 no deja de ser un número alto. Quizá el próximo trimestre ya viene con el efecto de la venta de Mallplaza y este baja aún más, habría que estar siguiéndolo. Pero insisto, mirando todas esas cosas, ¿les parece que Falabella está en un buen punto o en un mal punto? Se los dejo a su criterio. El estado de flujo, chiquillos, no se los voy a leer porque como hay un negocio bancario, queda la escoba aquí con el tema de los flujos. Y para quien no entienda por qué no se leen los estados de flujo de los bancos, es porque te meten los depósitos de los clientes, lo que tú le debes, y aquí te queda el despelote. Por eso es que no se ocupan los flujos en los bancos. Y aquí al estar mezclándolo en bancario con no bancario, te tergiversa toda la mirada. No es fácil, tenéis que entrar a sacar muchas líneas. Por eso que con Falabella quedarnos con los números que leímos antes solamente. Y para no perder el hilo, si reportó Falabella, ahora pasemos a Ripley. Una Ripley que también puede estar muy contenta, dejó los números rojos en el pasado, estamos con números positivos, a 9 meses también lo mismo. Viendo rápidamente sus números antes de ver el consolidado para ver quién lo está haciendo mejor y peor. Ganancia bruta, aumentando más o menos un 50%. Fíjate como el año pasado la ganancia bruta no cubría los costos de administración siquiera. Este año al menos sí ya lo está cubriendo. Te deja un pequeño juego de piernas que obviamente se refleja aquí en números positivos. Y esa es la importancia de que tus negocios lo hagan bien. Lo mismo 9 meses, exactamente la misma mirada. Entonces, costos de distribución manteniéndose. Perfecto. De administración creciendo ligeramente. Ya veíamos el año pasado que este número crecía mientras que las ventas te bajaban, entonces obviamente estaba ahí en pérdida. Otras ganancias perdiendo ligeramente, ingresos financieros también disminuyendo pero sumando, no mucho por lo demás. Costos financieros, ojo ahí, fíjate ahí cómo aumentó bastante el pago de intereses, un 25%, un poquitito menos quizás, y los ajustes contables que sumando y restando le ayudan un poquitito. Y ojo aquí, ya estáis con números positivos antes de impuestos, pero aún así te seguís sumando unos poquititos de impuestos diferidos para mejorar aún el número después de impuestos. Recuerden que lo normal es ganar plata, pagar impuestos. Entonces, mirándolo comparativamente con el trimestre anterior, sí, mucho mejor. Siempre es bueno estar en números positivos, pero me parecen bastante apretaditos estos números. Hagamos un comparativo de la utilidad antes de impuestos para sacarnos el efecto de los impuestos diferidos. ¿Cómo lo está haciendo Ripley? Si nos fijamos aquí en la utilidad antes de impuestos, y ojo que aquí TIKR me está sacando los ítems inusuales porque teníamos una venta de activo por ahí que me hacía disparar un trimestre. Yo creo que la mirada es clara, pues. Un comportamiento bastante irregular, que a mí por lo menos me la deja muy claro con Ripley. A pesar de que si vemos la utilidad por acción, tampoco es muy dispar el tema del comportamiento. Al parecer los impuestos diferidos son en algunos trimestres, no en todos. Y si lo vemos anualizado en el comportamiento en el tiempo, ¿cuánto gana Ripley en el mejor de los tiempos? ¿40? ¿50 pesos? ¿Creen que pueda volver a ganar esa utilidad? Recuerden que este trimestre ganó 3 con ayuda de impuestos diferidos. ¿Cuánto más podrá seguir mejorando Ripley? Recuerden que para muchos la apuesta con Ripley, más que el negocio si ganaba o no ganaba plata, que se veía bastante difícil, era el valor de los fierros, su valor contable, el valor libro, que llegó a estar botado prácticamente a 0,2. 0.25, que con la subida que ha tenido Ripley en el último tiempo ya la tenéis más o menos en 0.54. Claro, lo justo es que cotice una vez valor libro, pero tú sabéis que el mercado no siempre te va a pagar eso. A muchos en el mercado, me incluyo, nos gustan las empresas que ganen lucas y que ganen buenas lucas, no apenitas sacando números azules. Entonces va a depender de qué team seas tú. Del team valor libro, del team activos, del asset play, que recuérdense que yo el año pasado en el video de Ripley no me la jugaba por eso y aún así la acción se duplicó, pero en el punto que estamos actualmente, ¿creen que tenga mucho más margen de subida, de bajada, que se mantenga? No es fácil porque no sabéis cómo lo va a tomar el mercado, si por utilidades o por el valor de los activos, o si va a encontrar un punto de equilibrio. Entonces veamos cómo lo están haciendo sus diferentes líneas de negocio, que lamentablemente están a 9 meses, no encontré al trimestre, parece que no lo agregaron este año, en este trimestre quiero decir, no me recuerdo si los que leí anteriormente eran al trimestre, me parece que sí, ahora lo están tirando solamente en el acumulado. De igual forma podemos sacar conclusiones con esto. ¿Qué tenemos en el retail en el lado chileno?
todavía perdiendo plata. Mucho menos que el año pasado el comparable, sí, pero aún perdiendo plata y no en un monto menor, porque nos fijemos al lado al tiro, la parte bancaria chilena. 25.000 millones de pesos. O sea, todo lo que gana el banco se lo come el retail, que hay prácticamente en cero. Cosa que no veíamos el año pasado, porque estaba ahí el retail con mucha pérdida y el banco apenas te sumaba unos 1.000 millones de pesos en utilidad. Por lo tanto, es positivo que al menos aquí esté empatando en cero. La parte inmobiliaria chilena, que recordemos que han ido desinvirtiendo aquí, sumando. Fíjate como el año pasado te sumaba más. ¿Por qué? Porque tenía más activo. Este año, al tener menos, te está ingresando menos. Por lo tanto, la parte chilena ya al menos estamos en números positivos, sacando la cara. ¿Qué tenemos luego en la parte peruana? Retail, también números negativos, también mucho menos que el año pasado. De hecho, estamos cerca de llegar a cero, no está tan lejos si lo comparamos con el año pasado, así que mejoró bastante ese número. El banco en Perú pasó de menos 10.000 millones de pesos en pérdida a perder solamente 3.800. También disminuyendo las pérdidas, pero aún así, perdiendo todavía. Y lo que yo siempre digo en todos mis videos, la joya de la corona, la parte inmobiliaria en Perú, donde están aportando fuerte aquí los de Ripley. Ganando 18.400 versus los, oye, 20.300. Está ganando muy buenas lucas, sí, pero ingresando menos. Ahí habría que ir al razonado a leer qué pasó. ¿Será el efecto moneda quizás? Pensé que este número iba a ser mayor que el año pasado y no, es menor. Entonces, a modo general, todas las líneas de negocio lo están haciendo mejor. O están ganando más plata o están perdiendo menos. Muy difícil que se vuelva a tener un año como el 2023. Pero al igual con Falabella, ¿cuánto más van a mejorar estos números? Recordemos que la economía todavía no está fuerte. Chile no está creciendo. Perú también, con toda su inestabilidad, tampoco es que esté brillando. Y este rubro depende mucho de cómo lo haga el país, la verdad. Yo les dejo ahí la pregunta a ustedes, pues, ¿qué tanto más creen que llegan a ganar Ripley o Falabella? Porque son más o menos cortados con la misma tijera. ¿Qué tanto más pueden crecer las utilidades trimestralmente hablando? Y en base a eso, ¿cómo les quedan las valoraciones? Ahí les dejo la tarea para la casa. Dejamos el retail y ahora pasamos a Salfa Corp. Una Salfacor que al parecer al mercado no le gustaron sus resultados, ha estado bajando un 2 o un 3% en estos días. Si miramos el beneficio, efectivamente bajó, a pesar de que a 9 meses prácticamente se mantiene. Así que veamos qué está pasando con Salfa. Primero, veamos cómo está ingresando menos por sus servicios. Obviamente también le cuesta un poquitito menos, pero fíjate cómo el margen se te comprime más o menos un 50%, margen bruto quiero decir. No miento, debe ser como un 30 y tantos por ciento. La cosa es que disminuye en un monto no menor. Otros ingresos no cambian mucho la foto, costos de distribución se me mantienen más o menos, gastos de administración disminuyen ligeramente, costos financieros prácticamente disminuyendo, de hecho fíjate muy bien, lo mismo los ingresos financieros. O sea, hasta acá vemos que prácticamente todos los costos operativos se te mantienen. Vámonos con la parte contable ahora. Ganancias por método de la participación. Fíjate cómo aquí está sumando mientras que el año pasado restaba. Y no deja de ser más o menos algo a considerar. 10% de lo que está ingresando de forma bruta. Diferencias de cambio que este año es negativo mientras que el otro es positivo. Se podrían compensar con aquí con las unidades de reajuste, que hay más o menos igual. Como siempre chiquillos, esto recuerden que son temas contables más que flujo en sí. Los tenemos que considerar. Sí, pero no son del todo importantes. El próximo año el dólar o el peso se reajusta y esto que es negativo pasa a positivo y te neteaste de un año para otro, quedaste en cero. No importa mucho. Si aquí lo principal es esto, mantiene los costos operativos, pero el negocio está generando menos lucas. Eso te lleva finalmente hasta acá, que la utilidad antes de impuestos disminuyó prácticamente a la mitad. O sea, operativamente Salfa lo está haciendo muy bien, está conteniendo los costos, no se les están disparando. El problema es que, como les digo, está vendiendo menos. Y fíjate aquí como el año pasado pagaba un proporcional de impuestos acorde a la realidad. Fíjate que estaba pagando, calculándolo rápido, ese trimestre un 33%, mientras que este año no está pagando prácticamente nada, seguramente ocupó algún impuesto diferido. Veamos rápidamente, nota 32. Aquí lo tenéis, pues. Tenía que pagar más o menos 3.200 millones de pesos, pero aquí abajito rápidamente tenía un saldo positivo, ingreso de impuestos relativos a las creaciones y reversión diferencias temporarias, impuesto diferido, que el año pasado, fíjate aquí, no lo estaba ocupando. Entonces está bien, ustedes saben que las empresas lo pueden ocupar esos impuestos, por algo los tienen en el balance, ellos verán cuándo lo ocupan. Yo desconozco cuál es el criterio de cuándo los ocupan o cuándo no. El tema es que lo que correspondía aquí era que hubiese pagado más o menos 3.000 millones de pesos en impuestos y por ende estos 9 no fueran 9. Fueran 6 y algo, y por lo tanto estos 16 y fracción no fueran como tal, seguramente hubiesen sido 10, 12, hagan ustedes el cálculo fino. Entonces eso implicaría que el beneficio hubiese bajado a la mitad si hubiésemos considerado los impuestos que corresponden. Entonces, en base a eso, ¿se fijan por qué al mercado no le gustaron los resultados de Salfa? Entonces 16,8 o 10 o 12 ajustado, eso lo dejo a criterio de ustedes. ¿Es harto o poco? Los datos todavía no están cargados en TIKR, pero si vemos el historial de los últimos 5 años de los trimestres, fíjate que en 2021 recién nos acercamos a 16, hubo un trimestre más bajo el 2022, 12 prácticamente.
Si lo comparamos con los últimos 2 años, definitivamente el resultado más bajito. Ya con esto creo que le pueden sacar bien la foto a los resultados de Salfa. A 9 meses sí la historia es diferente. Fíjense como prácticamente todas las líneas se mantiene prácticamente el beneficio bruto, el resultado antes de impuestos, después de impuestos, no varía tanto. Con eso en consideración, vámonos ahora a los estados de flujo, donde el flujo operativo, antes de todos los ajustes de dividendos, de intereses que estos viejos tienen acá, fíjate cómo está disminuyendo un montón. A 9 meses, recuerden, ya vemos una pequeña discordancia con el estado de resultados. A pesar de que los montos aquí no están muy alejados del estado de resultados, quizá el del año pasado sí se me disparaba un poquito más al alza. Entonces, ojo aquí, fíjense, cómo el flujo operativo, 28 mil millones de pesos, casi todo se te va acá, en intereses de la deuda. Mucha plata se te está yendo ahí. Obviamente tengo también ayudas de impuestos, de intereses que tengo en el banco, dividendos de mis filiales, también estoy pagando dividendos. Sumando y restando me quedan 7 mil millones de pesos, que no son suficientes para cubrir acá lo que es el CAPEX. Que si nos fijamos en el CAPEX, que son 3 mil, ya apenas me alcanza. Si considero los aportes de capital que he hecho en algunas filiales, todavía me alcanza, pero estamos bien justitos la verdad con el flujo de caja libre. Eso sin considerar esto que estamos viendo acá, compra de otros activos a largo plazo, que si uno se va a la nota 10 se da cuenta que son finalmente activos no financieros, seguros, sueldos, garantía, plata que eventualmente pudiera regresar, así que a priori no lo vería como una salida de caja en sí, sino como una inversión que podría retornar. Entonces ya vemos que el flujo operativo se me va todo en inversiones a mis filiales y en CAPEX. ¿De dónde saco plata para hacer las inversiones en otros activos? Lo que acabamos de ver. De la financiación, pues aquí lo tenéis. Emitieron bonos que le sumaron 20 mil millones de pesos. Eso sí, tuvieron que pagar bonos viejos también. Recibieron importes por préstamos de factoring, pero también pagaron más o menos el mismo monto. Y fíjate el pago de préstamos, como los de corto plazo son mayores al de largo plazo. Ahí tenéis 20 mil millones de pesos entre la deuda nueva y la deuda vieja. Te endeudaste un poquitito más. Ahí está la diferencia que te faltaba para cubrir aquí la inversión, con la posición de caja similar al final del día. O sea, Salfa ahí, apretadito el negocio. Definitivamente no fue un buen trimestre, lejos de los que nos tenía acostumbrados en los últimos años. Ahora toca esperar a ver si es puntual o esto empieza a ser permanente. Y ahí sería de cuidado, la verdad. ¿Qué podemos rescatar del análisis razonado? Por ejemplo, la deuda financiera neta subió de 3,5 a 3,94, que todavía sigue siendo bajo dada la naturaleza de Salfa, pero que tiene que ver más que nada con que se endeudó un poquitito más y seguramente como le bajó el beneficio también se le apretó un poquito la vida. Números no preocupantes, creo yo. Aquí tenemos el cuadro resumen. El problema sí es que está a 9 meses. Por eso que vemos que toda la parte de ingeniería y construcción está en positivo, pero la parte inmobiliaria de las casas está en negativo. ¿Qué otras cosas relevantes tenemos? Que tienen un mayor backlog comparado al año anterior. Tienen mayores proyectos ahí en estudio que eventualmente se van a desarrollar y van a implicar platita para Salfa. No lo sé. Acabo de revisar todo el razonado de Salfa. Lamentablemente todos los datos que nos presentan están a 9 meses, no a 3. No podemos ver las particularidades del trimestre. Pueden ustedes ahí revisarlo con calma, pero el resumen de todo lo que acabo de ver es exactamente lo mismo que sale acá, que la parte de ingeniería en construcción, haciendo las cosas bien, aumentando los proyectos, aumentando las ventas, aumentando el EBITDA, aumentando la utilidad, todo lo que vemos acá, aumentando el backlog, y la parte de la inmobiliaria con Cagua, todavía guateando, pues, todavía lento. Y la parte de rentas que tiene un peso menor como lo estamos viendo acá, que sigue con pérdidas, pero que tampoco son montos significativos. Entonces, sumando y restando, ponderando todo esto, llegáis a esto, pues. Lo que acabamos de ver en el estado de resultados, que la utilidad a 9 meses está parejita, con un trimestre bastante flojo, quizá el primer semestre ahí poniéndose la camiseta. Por lo tanto, ahí ojo con Salfa con lo que pueda venir. Recordemos que esta es una montaña rusa, sube rápido y baja rápido. Y la valoración no sé si tendrá mucho sentido verla. Veámoslo rápidamente, quizá la tenemos hoy en día en 7 veces Enterprise Value Evita. Todavía no están cargados los datos en TIKR, por lo tanto este múltiplo debería quizás ajustarse un poquitito al alza, donde te bajó la Evita. Pero insisto, es tan sensible al cambio de la utilidad que la valoración no sé si sea un buen punto por sí solo para determinar una opción de inversión o no. Salfa, definitivamente tenéis que tomar una decisión en base a muchos parámetros y sobre todo con mucha guata. Vámonos rapidito, cortito ahora con Invercap. Un Invercap que yo lo comenté en mi video exclusivo de Invercap de hace un año cuando tenía libertad, cuando podía hacer esos videos de explicación de la acción en particular, que no me acuerdo si en 2019 o en 2021 cambió su forma de reportar, antes lo hacía de forma individual y todo lo que le correspondía a CAP se lo notaba aquí en la parte del método de la participación. Todas estas líneas eran prácticamente cero, era muy fácil de entenderlas. A partir del cambio contable que hicieron, ahora lo informan como consolidado, es decir, se anotan el proporcional de lo que haga CAP. Lo cierto es que Invercap no es la que produce es CAP. Por eso a mí no me gusta ese método de interpretación. Por eso al final del día, cuando veáis aquí la utilidad, al final es el proporcional que le corresponde de lo que pesa a CAP.
Si tú querías hacer el análisis de esto, te recomiendo que veáis el análisis de CAP, que es donde finalmente está la capacidad productiva. Es, creo yo, lo único rescatable de Invercap, ir al razonado, rebuscar bastante los números y ver dos cosas: cuánta deuda tiene Invercap, no el proporcional que tiene con CAP, y ver cuánta plata tiene Invercap en caja. Y eso lo encontramos lamentablemente leyendo. Los pasivos financieros correctos totales de Invercap alcanzan los 36 millones de dólares. Y si nos vamos al efectivo al final del periodo, 5,3 millones de dólares. Obviamente no tienen la plata para pagarlo, pero es tan simple como que van a seguir pateando la deuda y en el intertanto ir pagando más intereses. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque CAP todavía no está en posición de dar un buen dividendo que le dé espalda financiera a Invercap y que con eso pueda hacer frente a su situación financiera. Invercap saneó hace mucho tiempo su situación financiera, por lo tanto está bien tranquila, la verdad, a la espera de que CAP se ponga las pilas. Y eso no sabemos cuándo puede hacer. Aquí quizás lo más importante con Invercap, y vayan a ver mi video de Invercap y creo que el extendido que en su momento hacía para los antiguos miembros y que los actuales miembros tienen acceso para que revisen ahí, el famoso descuento holding. Al momento de grabar este video, CAP está más o menos 5.400 por el porcentaje de que pesa Invercap. El valor teórico del proporcional que tiene Invercap sobre CAP serían 2.338 y tenía Invercap cotizando hoy en día 1.730. Entonces, ¿cuánto es el descuento holding? Aquí lo tengo en la segunda calculadora, 0.74, o sea, el descuento holding actualmente de Invercap, es de 26%. Váyanse al video que le acabo de decir para que vean cómo calcular el histórico, ver más o menos el rango en que se mueve Invercap y a partir de eso vean si está cara o barato respecto a CAP. Pero ojo que si CAP sigue como lo está haciendo, tanto en el negocio como el comportamiento en bolsa, los descuentos holding se van ajustando de acuerdo a lo que haga Invercap. Hay muchas variables también a considerar. La principal es cómo va el negocio central, CAP. Si a CAP le va mal, a Invercap inevitablemente le va a ir igual. Pasamos ahora a ILC, chiquillos, y me van a perdonar, pero vamos a hacer una mirada muy superficial. ILC requiere mucho bisturí, mucha cirugía, mucho entendimiento de cada una de las áreas, así que vamos a echar una mirada rápida a esos números para entender desde ahí cómo van los negocios. No es la forma que me gusta, a mí me gusta verlo de forma individual, pero como les digo, ILC es muy densa, muy completa. Habría que hacer algo muy parecido a lo que hice en mi video de Quiñenco para que lo vean ahí, en donde analizamos cada una de las áreas y ahí a partir de ahí fuimos viendo el valor de cada una de las partes para ver más o menos el valor de Quiñenco, y en este caso con ILC tendríamos que hacer 99% lo mismo. Cosas interesantes que podemos rescatar aquí del razonado. Recuerden que ILC recibe los flujos que va recibiendo de los dividendos de cada una de sus filiales, de Confuturo, de Habitat, de AISA, de los negocios de salud que lo están haciendo bien, Red Salud, si mal no me equivoco, creo que es, porque está claro que la ISAPRE no le dejan lucas, y de toda esa plata que te recibe te da más o menos siempre el mínimo, 30% de dividendo. ¿Qué hace con el resto? Crece, o como lo vemos acá, va haciendo aumentos de capital en sus diferentes negocios para potenciarlos. Aportes de capital a Vivir Seguros, van adquiriendo acciones del Banco Internacional, por ejemplo. Ahí ustedes pueden ver con más calma el razonado para ir entendiendo un poquitito. Ya les digo, no es fácil, pero al menos con este gráfico que nos va presentando ILC, ¿qué tenemos? Confuturo, sumando. Habitat, ya lo vimos en el resultado de Habitat, también sumando. Vivir Seguro, también sumando. Mix de otras ventas que no me especifica, también sumando. El Banco Internacional en este caso restando un poquitito. Y el individual perdiendo. Con Salud, aquí tenemos el principal problema, que es lo que mete mucho ruido ILC por lo demás. Esta está restando, y más encima que tenemos un efecto por la famosa ley corta de la ISAPRE. Aún así, dejando de lado el efecto de la ley corta, fíjate cómo el beneficio estaría creciendo. Sumando la ley corta, que ya sabemos que es un efecto puntual, estaría disminuyendo. Ahí lo dejo a su criterio si eso es bueno o eso es malo. Si nos vamos a los estados de resultados, recuerden, chiquillos, es un estado consolidado que a través de ILC se están viendo los números de todos los negocios, Confuturo, el banco, la ISAPRE, por lo tanto vamos a tener líneas segmentadas por cada una de estas áreas. Por ejemplo, aquí en la parte de arriba nos dice actividad no aseguradora y no bancaria. Por lo tanto, aquí posiblemente esté metido Habitat, esté metido la Red Salud, la ISAPRE quizá. A ver, veamos rapidito la nota 24 si nos da alguna luz. No me queda del todo claro. Obviamente me habla de cotizaciones de salud. Ya sé que está el ISAPRE. Ya sé que está el Red Salud, que si mal no me equivoco, el que presta servicio acá. Cotización adicional voluntaria. No sé si es previsional. No queda muy claro con esta mirada, la verdad. Por eso les digo que no es fácil interpretar, leer ILC. Pero haciendo la mirada rápida, ganando ligeramente un poquitito menos en esa área, a pesar de que está vendiendo como un 30% menos. Vemos rápidamente aquí, ayudado por los impuestos diferidos,
Así que ahí la parte de salud, ahí nomás. Si nos vamos luego a la parte aseguradora, que es el peso fuerte de ILC con futuro, un área de la aseguradora muy difícil de entender. Ya les digo, chiquillos, no les puedo hacer la explicación línea a línea porque ni yo la entiendo del todo todavía. Me falta mucho por aprender. Pero lo cierto es que este trimestre lo hizo bastante mejor que el año pasado. Y si nos fijamos 9 meses, prácticamente duplicándose el beneficio. El año pasado fue bastante flojito con la aseguradora, que tú no tenés cómo saber si el siguiente año lo va a hacer mejor, y en este caso lo estamos viendo. Si quieren invertir en ILC, necesariamente tienen que entender con futuro el requisito. Parte bancaria del negocio del Banco Internacional, mejorando bastante los números, a pesar de que a 9 meses, disminuyendo ligeramente. Tendrían que ver ya las diferentes líneas de negocio, irse a la página de la CMF, al comparador de bancos, para ver cómo está evolucionando el tema del Banco Internacional. Estoy seguro que con los videos que he hecho de lectura de bancos, si ustedes leen esto, ya pueden ir sacando algunas conclusiones. Por ejemplo, aquí las pérdidas crediticias disminuyendo más o menos un 40%. Ya saben que eso es bueno, pero fíjense a 9 meses, aumentando. Una dulce y una salada. Ya luego llegamos a la parte de los resultados integrales, y entonces no sé en cuál de todas estas están metidas, por ejemplo, las AFP. ¿Será que están aquí, que están consideradas bajo el método de la participación? Nota 14. En efecto, aquí estamos, nota 14, negocios conjuntos, AFP Habitat y AISA. En esas líneas están metiendo la parte de las AFP. ¿Se dan cuenta de por qué no es fácil leer ILC, mucho menos explicarla? En resumen, esto que estamos viendo acá ya sabemos que está muy golpeado por la ISAPRE, porque sabemos que a la AFP le fue bastante bien, sumando y restando ambos negocios, ligeramente menor en el trimestre, en pérdida si lo miráis a 9 meses, golpeando mucho el tema de la ISAPRE. ¿Por qué? Porque sabemos que la AFP le está yendo bien. Parte aseguradora, difícil de entender, pero que está haciendo las cosas muy bien. Y parte bancaria, buen trimestre, año ahí nomás, reguleque. Así que ahí ustedes me dirán cómo ven a ILC, que llegó este año a 8.400, ha ido ajustando hasta los más o menos 7.300. De hecho, aquí estamos viendo, no le gustó mucho los resultados al mercado o no se entusiasmó, ahí ustedes me dirán. Y la valoración es ahí un poquito también complicada. Por un lado tenéis que ver el valor libro, sí, pero también podría ver el tema del ratio PER, considerando el conjunto de todos los negocios, pero considerando el tema de la ISAPRE, del tema de la reforma previsional, es muy sensible a esos elementos de ILC, entonces un ratio PER por sí solo no basta. Tenéis que invertir aquí asumiendo el riesgo de todos los elementos que les digo, considerando obviamente el precio, y ahí ustedes determinarán si es una buena o una mala opción de ILC. Con ILC quizás es mejor, más que determinar si es o no una buena oportunidad de inversión, quizás lo mejor hay que definir el cuándo. ¿Cuándo y por qué? Y eso cada uno lo tiene que definir. Y terminamos este video con el aún barco favorito de muchos, con Vapores. Ya saben, asociado a Hapag-Lloyd. Una Vapores que, para sorpresa de nadie, ganó más o menos 320 millones de dólares, o 310 si quieres ver la participación directa de Hapag-Lloyd. ¿Y por qué les digo que este número no sorprenda a nadie? Porque ya teníamos aquí el 24 de octubre en la página de Hapag-Lloyd el reporte preliminar que ya nos daba los primeros números. Aquí, por ejemplo, tienes el EBIT trimestral y la proyección, el guidance para el año completo, que ya lo vamos a retomar. Pero ya teniendo el EBIT, tú ya podías hacer algunos cálculos, sabiendo que el beneficio final es un poquitito menos que el EBIT. Entonces ya tenía ahí un valor muy aproximado. Y que ya luego, cuando ves el estado de resultados de Hapag-Lloyd, aquí lo tenéis, el beneficio 1043. Entonces, tan simple como 1043 por la participación de Vapores, 312. Ya sabéis que eso es lo que se va a anotar Vapores. Y aquí lo tenéis, 310. Obviamente después vienen las diferencias de cambio, del dólar, del euro, los gastos administrativos de la oficina con 10 pelagatos que tiene Vapores, que sale casi 4 millones de dólares al trimestre. Por eso les digo que estos números no sorprenden a nadie, la verdad. Los que sí sorprenden son los de Hapag-Lloyd. Esos son los que tenemos que entender. Recuerden que Vapores no gana plata. Vapores recibe flujos de Hapag-Lloyd. La plata que le llegue a Vapores de Hapag-Lloyd es la que finalmente después te va a entregar a ti como inversionista, porque se va a gastar para otras inversiones. Anda a saber tú, no lo creo. Vapores está repartiendo todo lo que le llega. Por lo tanto, más que entender estos números, lo que tenemos que entender son los números de Hapag-Lloyd. Y antes de ver los números de Hapag, que entendamos un poco el contexto de los fletes marinos. Yo tengo un montón de páginas donde los veo, y en todas prácticamente el comportamiento es similar. ¿Y qué tenemos? Recordemos, a principio de año parte el conflicto en el Mar Rojo con los hutíes, se disparan los fletes marinos, uno no sabe hasta qué punto van a llegar, luego se ralentiza un poco, pareciera que vuelve la normalidad, y luego a mediados de año, ¡pum!, se te vuelve a disparar, para luego tener nuevamente una bajada, un ajuste, y ahí está, moviéndose.
pareciera ser que no baja mucho más, pareciera que no va a volver a los niveles que alcanzó en 2023. ¿Será porque ya se alcanzó un status quo en la situación en el Mar Rojo? ¿Será que la inflación de los años anteriores ya normalizó los nuevos precios que deberían tener los fletes marinos? Recordemos que los estados de resultados de 2023, muchas empresas ya estaban con pérdidas. Los números de los fletes marinos a esos precios no hacían sustentables muchas de las empresas navieras. Finalmente un efecto oferta-demanda. Entonces ya la tiene en este rango. ¿Creen ustedes que los fletes marinos bajen mucho más, que suban mucho más en el contexto de que ahora debieran empezar a bajar las tasas de interés de Estados Unidos y por ende las del mundo, quiero decir? No va a ser una bajada brutal, ya lo dijo el presidente de la Fed, pero que de alguna forma va a ir estimulando de a poco la economía. Nadie tiene la bola de cristal en esta cuestión, la verdad. Ahí cada uno tiene que asumir algunos escenarios. Ya, pero teniendo claro más o menos dónde tenemos los fletes marinos, da lo mismo el índice que veas. ¿Cómo le fue a Hapag-Lloyd? Le fue muy bien, ganando $1.000 millones, un poquitito más quizá. Fíjense que a 9 meses lleva acumulado a 1.800. Eso quiere decir que el primer semestre había ganado solamente $800 millones. Por lo tanto, que este trimestre por sí solo gane más que el semestre acumulado, el primer semestre quiero decir, te dice que ya se están traspasando la subida de los fletes marinos de meses anteriores al actual trimestre. Recordemos que Hapag-Lloyd no es una empresa que opere con precios spot de forma instantánea. Tiene contratos que vienen de antes, tiene que esperar que se renueven los contratos a los precios actuales. De a poquitito se va a ir notando cómo van llegando los precios más altos de los fletes, no es algo inmediato. ¿Y por qué les digo que es conveniente ocupar el EBIT? Aquí lo estamos viendo, fíjate, prácticamente del EBIT al beneficio el número es el mismo, te baja muy poco, por eso podemos partir de ahí con el EBIT para hacer la magia, no así del EBITDA, el EBITDA ya es muy diferente. Y en la presentación que nos da Hapag-Lloyd, nos da muy buenas luces de cómo está el negocio, de lo que se viene, de lo que está haciendo Hapag. Repasémoslo rápidamente. Dice que los volúmenes de contenedores de pedido aumentaron un 6% año a año, el crecimiento más grande del 2021. O sea, hay mucha demanda. Mucho crecimiento en la ruta transpacífica debido al alto consumo privado a raíz de los efectos de la huelga que hubo en Estados Unidos. La demanda continúa fuerte, ya te está dando luces, para el final de año como resultado del saludable precio de los fletes marinos fuera de Asia. Recordemos que con Hapag-Lloyd el negocio principal justamente son los fletes marinos. Tiene otro pequeño negocio de puertos. Recordemos que Hapag-Lloyd le compró a Chile en particular, o compró en Chile, a Kikienco, la parte de SM SAM, la parte portuaria. Tiene otros puertos por lo demás, pero fíjate aquí cómo está haciendo las cosas bien. Son números pequeños si uno lo compara con los fletes marinos, pero también mejorando. Entonces tenéis subida de los fletes marinos, tenéis subida de volumen tanto a 3 meses como a 9 meses. Los costos han subido, sí, pero moderadamente. La deuda muy bien controlada, no se está disparando. Aquí tienen mucho por digerir. No les voy a dar la lata leyéndole todo lo que dice la presentación, pero quedémonos con esto. Las proyecciones del año completo del 2024, que dice que han crecido en octubre debido a la fuerte expectativa de la demanda y la mejora de los precios de los fletes marinos. Entonces, ¿cuáles son las expectativas de Hapag-Lloyd? Que por lo demás van teniendo un muy buen ojo en la medida que van pasando los semestres, a medida que hay un poco más de certeza en el mercado. Dice que los volúmenes van a seguir creciendo de forma moderada, pero creciendo. Dice que los fletes marinos, cuando había una mirada antes de que iban a ir bajando, ahora no. Dice que van a estar a un nivel muy similar a lo que tenemos en el año. No ven una bajada muy importante y eso es muy bueno. Aquí en este cuadradito te dan una muy buena visión de lo que se viene en el cuarto trimestre, que pudiera ser muy similar a lo que ya hemos visto. Pero lo principal y con el número que uno puede entrar a jugar es acá, con el famoso guidance de utilidad, en este caso de EBIT, que ya vimos que prácticamente lo mismo que utilidad. Fíjate cómo subió, prácticamente duplicó la apuesta, al menos en la parte baja. Ya sabéis que en el año va a ganar más o menos entre 2.400 y 2.800 millones de dólares. Y yo voy un poquitito más allá. Si este trimestre ganó 1.000 millones de dólares y castígalo un poco para el próximo año, que gane entre 600 y 800 por trimestre, estamos hablando que ya para el 2025, porque hay que empezar a mirar el 2025, tendríamos un rango más o menos de entre 2.400, 2.4 billones a 3.2, una aproximación muy rápida. El mercado muy volátil, muy cambiante. Por eso tenemos que ir viendo estos números trimestre a trimestre para ir actualizando nuestros modelos. Pero el 2025 pinta bastante bien, mucho mejor de lo que pintaba a principio de año, donde había mucha incertidumbre. Así que sí, viendo los números un poquito más detallados de Hapag-Lloyd, muy buen resultado operativo, mejor que el comparable, mejor que el trimestre sucesivo, muy poquito pago de impuestos, no me parece normal. Si lo vemos a 9 meses acá, vemos que hay un pago más elevado, por lo tanto quizá el número de este trimestre viene un poquitito ayudado del tema de impuestos. Ya el próximo trimestre hay que hacer la mirada a 12 meses y ahí con ese número nos quedamos, pero a priori va bien. Al margen si un poquito más, un poquitito menos, se ven muy buenos los números. Fíjate cómo acá en la parte de los porcentajes te dice cuánto han crecido los costos operativos, pero claro, fíjate cuánto ingresan por venta, prácticamente el doble. Todo eso te expande mucho el margen.
Y lo que yo les he dicho en otro video, al final los fletes marinos los tenemos que ver como una especie de commodity. Tú no sabés cuál va a ser el precio mañana de esta cuestión, por lo tanto no hay mucho control acá. Lo único que puede hacer Hapag-Lloyd es controlar sus costos operativos y cruzar los dedos porque los fletes marinos estén buenos. Entonces, con esa repasada un poco rápida de los números de Hapag-Lloyd de cómo lo está haciendo el negocio, ¿qué significa para Vapores, para ti como accionista, que Hapag-Lloyd gane de 2.400, 2.800 millones de dólares? Bueno, aquí les traigo mi planillita de siempre, la que me ha servido bastante bien simplona, pero que es bien efectiva. Que para quien no la conozca se las presento para que entienda más o menos qué estamos haciendo. Tenemos en la parte de arriba y en la parte de abajo exactamente la misma información, solo que en una, fíjense acá, en la parte izquierda, parto con un escenario del EBIT del 2.4 y abajo el 2.8, que es el guidance que me acaba de dar Hapag-Lloyd. Yo le aplico un porcentaje de conversión del 0.95, de ahí sale este número de la utilidad. Varía un poco más, un poco menos, año a año, pero por ahí va. No nos vamos a poner exquisitos con los números. Nunca vaya a llegar por lo demás al decimal exacto y no el objetivo de ustedes como inversor, tienen que llegar a un número aproximado. Entonces luego yo me pongo dos escenarios en cada uno de los diferentes utilidades. Primero, que repartan el 50% del beneficio a dividendo, que es la política mínima que tiene Hapag-Lloyd, por eso el 50 no me lo saco del sombrero, y 65 porque es el porcentaje que usualmente ha repartido Hapag-Lloyd en los últimos años. 63, 66, anda por ahí. Insisto, no nos volvamos exquisitos con el decimal exacto. Esos son los dos escenarios que me planteo para cada uno de los posibles EBIT. Por eso me parece bastante erróneo lo que plantea aquí, me parece que esto del Mercurio, en donde nos dice que en caso de que se repartiese el 100% de los beneficios llegaríamos a un dividendo de 9,6. Y claro, si yo a esta cuestión de abajo le pongo 100% llega a un número similar. 10,9 antes de la retención, 9,3 después de la retención. Pero me parece irresponsable que lleguen y pongan estos números para vender un poco, para llegar a la gente con la noticia con un número bien alto, sabiendo que primero Hapag nunca ha repartido el 100%, segundo de que tiene que guardar plata para lo que es el CAPEX, entonces tengan mucho cuidado cuando vayan leyendo en noticias y llegan esto, no se entusiasmen, no crean que porque el Mercurio, porque un medio estos son los números, no, tienen que hacer proyecciones propias y ojalá más adecuadas a la realidad. Entonces volviendo al escenario, que yo tomaría el de abajo, que dado los números y dado lo que está pasando, yo tomaría aquí el escenario de abajo como el más probable. Pueden haber otro escenario. Yo voy a ir por esa línea. El resto de las líneas, el resto de escenario, hace el mismo ejercicio por si acaso, para que después ustedes lo estudien con más calma. Entonces, los 2.600 millones de dólares de utilidad se transformarían en 1.700 millones que Hapag darían de dividendos, que por lo tanto, como Vapores dueña del 30%, le llegaría más o menos 520 millones de dólares, y a la conversión del dólar que estoy ocupando aquí, 9.50, y llevado todo a pesos por acción, daría que a Vapores le corresponden 9,6 pesos por recibir de Hapag-Lloyd. Pero esos 9,6 no te van a llegar directo, te van a llegar con retención. Eso yo lo hablé en mi video de Vapores cuando les quise explicar todas estas ensaladas de retenciones. Les dejo ahí el video para quien no lo haya visto, para que entiendan de qué estamos hablando. Entonces le llegarían solamente 7,1 libres de retenciones. Y no es que perdamos esa diferencia de 2, y algo. Lo tengo por acá, 2,5. Esos 2,5 se suman a la canasta de retenciones que tiene Vapores, que va a mover 18 meses después. No es plata que perdamos, es plata que van a ver después. 7,1 que te tendría Vapores para repartir. Que dado que Vapores ya dejó de tener pérdida acumulada, le corresponde pagar impuesto, que yo estimo que va a pagar entre un 10 y un 15%. No es el 27% que siempre hablo en mis videos, porque ya estas platas ya han pagado impuestos en otros países. Ahí entra el tema de los tratados de doble tributación. Ahí se pone un poquito complicado. Por eso yo me la juego entre un 10 y un 15% de retención. Raya para la suma, Vapores debería estar entregando con el escenario actual, con el precio del dólar actual, más o menos 6 pesos por acción a los accionistas en mayo. Ojo, esto es por el ejercicio de las utilidades 2024 Hapag-Lloyd. Pero así como se van sumando retenciones que vamos a ver en 18 meses, hay otras retenciones que se nos van liberando, que vienen desde ejercicios anteriores. Y eso lo vemos aquí en el razonado de Vapores, nos da un buen resumen. Que a la fecha tiene 487 millones de euros, creo que esto, retenidos, y que si vemos la fecha esta, las de mayo de 2023, se estarían liberando más o menos justamente para abril-mayo del 2025, que se sumarían a la plata que le llega del dividendo directo de Hapag-Lloyd. Por lo tanto, además de los 6 pesos por acción que yo estimo que pudieran llegar, habría que considerar estas platas, como les digo, que van a sumarse de las retenciones que van siendo liberadas. ¿Cuánto de eso más o menos? Vamos primero a transformarlo a dólares, que no me gustan los euros. 2,46. Estamos hablando que se le estarían liberando, le estarían llegando 4,5 pesos por acción. O sea, si sumamos los 6 más los 4, vayan sacando cuenta, números, vean el precio de Vapores, que hoy en día la tenía en 54 pesos por acción. El mercado no se ha entusiasmado mucho con Vapores en los últimos meses, con bastante menos incertidumbres que a principio de año respecto al negocio marino, con muy buenos últimos trimestres,
con un muy buen precio del dólar, que al menos si después llevamos a plata a pesos chilenos ayuda bastante. Eso son lo que los números nos dicen a día de hoy. Puede que el siguiente trimestre cambien muchas cosas, puede que haya una guerra, qué sé yo, y puede que vuelva a cambiar todo el escenario y hay que volver a sacar todos los números, a pesar de que con la foto 9 meses ya tenemos la visión muy clara de cómo se va a venir el año. Ahí tienen que verlo ustedes, pues, hacer sus proyecciones propias, ver si los números más o menos les dan, si les interesa recibir un dividendo de esas características. Como les digo siempre en el disclaimer, cada inversor es un mundo, lo que para uno puede ser oportuno, para otro quizás no. Así que ahí déjenme en comentarios qué les parece esta Vapores 2024. ¿Les es atractiva o no? Otra semana de resultados termina, la que viene un poquitito más relajada. De hecho, aquí lo estamos viendo, solamente SQM, Aguas Andina y Forus. Si echan de menos Sokicom, no la quise leer en este video para traspasarla al siguiente. Por lo demás, si ustedes han visto mis videos, ya saben leer estados de resultados, ya pueden sacar alguna foto. Sokicom que sacó hace poco un hecho esencial que no deja de ser, lo vamos a hablar en el siguiente video. Y ya la semana subsiguiente ahí venimos nuevamente cargados. Ahí voy a segmentar el video, seguramente la semana quiero decir, voy a hacer 2 videos y les voy a traer las que salen ahí en la imagen en la parte de abajo. Videos que los saco tan rápido como puedo a los miembros del canal que están apareciendo ahí. Chiquillos, muchas gracias por su apoyo. Ustedes hacen posible estos videos, se los saco tan rápido en la medida que van saliendo los estados de resultados. Les agradezco infinitamente su apoyo que me han dado antes, durante y que ojalá sea después. Gracias ahí por su feedback que siempre me van dejando y sobre todo por sus palabras de cariño. Estoy muy contento de que sé que con todas estas cosas que yo les leo, muchos de ustedes ya están aprendiendo, ya son capaces de digerir estos estados de resultados y están tomando mejores decisiones con la guata más firme ahí. Así que como siempre, chiquillos, gracias. Ya nomás, creo que hasta aquí llegamos en este video, así que nos estaremos viendo en el próximo. Denle like, comenten cualquier cosa, nos estaremos viendo la próxima semana. Cuídense todos, que estén bien, nos vemos, chao.